Bueno, me presento. Mi nombre es Josué Sebastián Mazón Mazón. Formo parte del Instituto Superior Tecnológico Vicente Rocafuerte y mi tema será suma de vectores. Bueno, vamos a presentar los materiales. 4 bandas de caucho, una tabla de madera, 5 chinches de colores, reglas, transportador, marcador, lápiz, papel milimetrado y una calculadora. Objetivo. Punto número 1. Aprender a identificar las variables que intervienen en un experimento físico. Punto número 2. Identificar las características de las cantidades vectoriales. Punto número 3. Hallar los resultantes de un sistema de vectores por el método gráfico. Conceptos y claves. Buscar el ángulo, la longitud, la composición y descomposición vectorial. Veamos el procedimiento. Punto número 1. Pon en el centro de la tablet un chinche y cerciórate de que quede fijo. Punto número 2. Tomando como punto de referencia el chinche y traza los ejes transversales de las X y Y. Punto número 3. Fija 2 bandas de caucho al chinche central. Punto número 4. Pon en el plano dos chinchetas en el lugar que ustedes deseen. Punto número 5. Ubica la banda en cada uno de los chinches. Punto número 6. Mide la longitud de cada una de las bandas, así como su ángulo respecto al eje de las X. Punto número 7. Suma los vectores de forma gráfica y analítica. Punto número 8. Repite 2 veces el procedimiento 4, 5 y 6 y 7, ubicando los chinches en distintos lugares. Punto número 9. Fija en el chinche central 2 bandas de caucho adicionales y repite los pasos 5, 6 y 7, teniendo en cuenta que ahora un sistema compuesto por 4 vectores y repite 2 veces este procedimiento. Bueno, ya obteniendo nuestros materiales, tenemos la tabla de vectores y una tabla de datos. Bueno, en la cual la tabla de datos que nos pide vector, la longitud, el ángulo, vector X y vector Y. Bueno, proseguimos con el experimento. Ustedes pueden ubicar el chinche en el lugar que ustedes deseen. En tal caso yo lo puse de esta manera. Y proseguimos haciendo los ejes de la X y el eje de la Y. Ya obteniendo estos datos, que sale X8 y Y7, estos datos los publicamos en nuestra tabla de datos. Ya obteniendo esos datos, veamos lo que nos pide nuestra tabla de datos, lo que es la longitud. Recordemos con la ayuda de la regla, veamos el punto de origen, que es el punto 0, hasta un punto determinado, que sería la ubicación del chinche. Y aquí veo que nos sale 10 de longitud. Esos 10 de longitud publicamos en nuestra tabla de datos, que sería 10 de longitud. Ya obteniendo eso, en el siguiente pide lo que es el ángulo. ¿Cómo podemos ver el ángulo? Con la ayuda del transportador. Bueno, con la ayuda de la regla del transportador, veamos asimismo desde el punto de origen, veamos que el ángulo del primer vector sale 40 de ángulo y lo publicamos en nuestra tabla de datos. Ya tenemos nuestro primer cuadrante. Veamos el segundo cuadrante, el vector número 2. Asimismo, pueden poner el chinche en el lugar que ustedes deseen y graficamos el punto de los ejes. Ya obteniendo este dato, veo que me sale menos 8x y 8y positivo. Estos datos los publicamos en nuestra tabla de datos. Y ahora sí proseguimos con el experimento. Aquí nos pide lo que es la longitud. Y así mismo, con la ayuda de la regla, desde el punto 0 hasta el lugar del chinche, veo que me sale
11 de longitud y lo publicamos en nuestra tabla de datos, que sería 11 de longitud. Y con la ayuda del transportador veamos cuánto nos pide de ángulo. Aquí nos pide 40 de ángulo y lo publicamos en nuestra tabla de datos. Ya obtenemos nuestro primer vector y el segundo vector. Veamos el tercer vector. Sigamos con el mismo procedimiento. En el tercer vector, asimismo, pueden publicar el chinche en el lugar que ustedes deseen y graficamos el punto de los ejes, que en la cual sería, me sale menos 6x y menos 7y. Aquí, como ustedes pueden ver, lo publicamos en nuestra tabla de datos. Ya ahí sí mismo podemos buscar lo que es la longitud. En la longitud veamos que aquí nos pide 9 de longitud y lo publicamos en nuestra tabla de datos. Ya obteniendo esos datos, veamos el ángulo. Asimismo, con la ayuda del transportador lo ubicamos en boca abajo. Recordemos que con la ayuda del transportador siempre el ángulo debe estar desde el 0 para abajo. Y aquí nos pide 50 de ángulo y lo publicamos en nuestra tabla de datos, 50 de ángulo. Bueno, ya tenemos nuestro cuadrante número 1, número 2 y número 3. Veamos para finalizar el cuadrante número 4. Asimismo, sigamos con el mismo procedimiento. Pueden publicar el chinche en el lugar que ustedes deseen y graficamos el punto de los ejes, en la cual me sale x9 y menos y9 negativo. Lo publicamos en nuestra tabla de datos y ahora sí ya podemos buscar lo que es la longitud. Y aquí veo que me sale 12,5 de longitud y lo publicamos en nuestra tabla de datos. Bueno, veamos el ángulo. Con la ayuda del transportador veo que aquí me sale 45 grados y lo publicamos en nuestra tabla de datos. Bueno, veo que con la tabla de datos ya podemos buscar lo que es la longitud y el ángulo. Bueno, muchas gracias y este fue mi experimento de los vectores. Muchas gracias, este fue mi experimento de suma de vectores buscando las longitudes con sus ángulos en el plano cartesiano. Nuevamente gracias, espero que sea de su agrado.